Bien, contamos con 4 participantes. Vamos a guardar la presencia de los demás. Es una sesión, como ya les adelanté, meramente orientativa. Ya había aplazado el tiempo límite para la presentación del trabajo, dispuesto la última sesión asincrónica, así que en minutos más comenzamos, por favor. Si han pensado, cavilado en alguna duda emergente de la realización de la tarea dejada, pues ese es el momento para poder hacerlo, ¿ok? Gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bien, primer comunicado, las tareas, como se los había firmado en el grupo de WhatsApp, han sido pospuestas, aplazadas, diferidas para el día viernes. ¿Ok? Hacia el día viernes ustedes tienen tiempo aún para presentar la misma en lo que hace a la resolución de ese caso hipotético planteado como parte del tema 3, unidad tercera, del libro del IDI, del Manual de Derecho Internacional Privado 2015. ¿Ok? Como segundo comunicado, deseo informarles que la semana que viene vamos a continuar con nuestro periodo sincrónico habitual, con la modificación que ya he venido reiterando los últimos días, horario de 20:45 a 10 de la noche. Ok, por favor tomen todas las previsiones y recaudos requeridos para dicho efecto. Es una cuestión intempestiva, dispuesta por la sede nacional, no responde directamente a mi albedrío, así que espero también amplitud y comprensión en ese sentido. Finalmente, la idea también de esta sesión era orientarlos y guiarlos en la resolución del caso hipotético que tiene en ciernes para su consecución. Este es el momento de consultar, más no directamente una pregunta, por supuesto, sino consultar alguna inquietud, algún elemento que no esté muy claro, que haya quedado tal vez un tanto dubitativo, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel pragmático en ustedes, para que puedan con relativa eficacia
presentarla de la mejor forma posible. Adelante, los escucho. Ninguna, bien. Entonces creo que las pautas han quedado absolutamente claras la última clase. Creo que no va a conllevar mayor dificultad a su resolución. Una vez más les insto a que puedan observar no solamente el contenido adicional bibliográfico dispuesto en el hito 2 al hito 3, que tiene que ver con los temas número 2 y 3, valga la redundancia, respectivamente. También los videos de referencia, que forman parte complementariamente. Ok, entiendo. Permíteme un segundo, Germán. Que forman parte complementariamente de nuestra, oficialmente, el desarrollo de nuestras clases, ¿ok? Creo que cuento con 2 consultas. A ver, categoría jurídica, bien. A grosso modo, la categoría jurídica les había indicado que era atribuir un determinado nombre jurídico a una descripción jurídica, lo que ustedes solamente han escuchado como nomen juris, a una situación determinada, a un caso en concreto, para de esa forma sentar las bases de la ley que vas a aplicar, de la correcta aplicación de la ley que se exige pueda brindar una pauta autoritativa sobre la resolución de ese caso. Dicho de otro modo, si ustedes observan, por ejemplo, los códigos penales o civiles, bajo la tradición romanista que ha permeado y que aún, y que ha influido fuertemente y que permea aún todo el ordenamiento jurídico latinoamericano, en su mayoría, salvo las Guyanas, por supuesto, que provienen de otra tradición anglosajona, van a encontrar, y que tal vez creo que sea propicio de compartir pantalla, van a encontrar algunos, ahora sí. Ese es un mero ejemplo, por supuesto, de lo que ustedes deben revisar o hacer, ¿ok? Este artículo 1 titula Comienzo de la personalidad, estoy en el Código Civil, ¿no? Con nomen juris, me refiero a esto. Por favor, micrófonos, gracias. Comienzo de la personalidad, ¿no? Entonces, si un caso que tenga que ver o que comporte, que presente elementos relativos a la personalidad, de acuerdo con el contenido normativo de este artículo, parágrafos 1 al 3, la calificación, la atribución que ustedes deben realizar a este criterio tiene que ser pues el de la personalidad. El de la personalidad. De ahí que les decía que en la tradición romanista, vigente aún en la estructuración normativa de nuestros cuerpos legales, la mayoría, si no todos los artículos, tienen a continuación, presentan a continuación un subtítulo. ¿No es así? Fin de la personalidad y comoriencia, capacidad jurídica, limitaciones, mayoría de edad y capacidad de obrar, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se refiere a la imposibilidad de contraer matrimonio entre 2 personas, debido a que una de ellas no satisface una condición habilitante como la capacidad jurídica para hacerlo, esto es la mayoría de edad entre una, por supuesto que la capacidad puede ser satisfecha, recordamos clase civil, por varios requisitos habilitantes, solamente la mayoría de edad. Ahí también está la interdicción, que puede ser un obstáculo a que una persona pueda ejercer todos los actos de la vida civil, tal cual prescribe el Código Civil y tal cual lo indica en su aspecto dogmático la capacidad de obrar, no la capacidad jurídica que todos, ojo, obtenemos una vez alcanzado la mayoría de edad, ¿no es así? Entonces, cuando ustedes, ojo, se encuentran en un caso de esta naturaleza,
Calificar es justamente atribuir a qué categoría, a qué supuesto normativo pertenecería. Bajo el ejemplo antes señalado, sería pues la categoría jurídica, la capacidad. Si tiene que ver con el nacimiento o no de una persona o el reconocimiento de un neonato o de un feto, ¿no? Dentro del vientre materno como persona jurídica, ojo, como persona natural, perdón, en este caso, ¿a qué categoría corresponderá? Al de precisamente la personalidad. Esto es, si podemos considerar que, primero, biológicamente, el feto dentro del útero o en un espacio intrauterino corresponde no a una persona biológicamente, si corresponde a una persona en sentido jurídico, y para que, lo que nos interesa esto último, y para que podamos llegar a esta conclusión, debemos revisar, por supuesto, deberemos remitirnos a lo que indica el Código Civil, y que, como ven, señala el párrafo primero, el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Parece indicarnos de que el nacimiento, ojo, de que la personalidad jurídica de una persona inicia al momento de su nacimiento y no antes. Aunque, si ustedes ven acá a continuación, señala que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecer. No te dice a partir de qué mes, de qué trimestre, sino te dice al que está por nacer. Y uno podría presumir o inferir por secuencia lógica vía interpretativa de que se está refiriendo al último mes de gestación, que es lo que biológicamente te comunica al que está por nacer. Y ello a su vez podría, ojo, comunicarnos que el Código Civil, el ordenamiento jurídico boliviano protege a una persona antes incluso de su nacimiento, pero en la última faceta. Esto, no quiero confundirlos, es parte de un debate amplio donde intervienen otras disciplinas, no solamente la jurídica, pero el objetivo de emplazar este ejemplo es que ustedes se percaten de que a momento de discutir estos temas, lo que ustedes, y estos elementos de hecho además, lo que ustedes tienen que hacer es atribuirle un nombre, un nomen juris, una categoría a ese compuesto, a ese conglomerado de hechos, ojo, conglomerado de hechos, para asignarle una categoría jurídica a qué espacio, a qué diámetro normativo pertenece, se corresponde, y de esa manera tener en cuenta qué le iban a aplicar. Si se corresponde a la personalidad o a la capacidad de obrar, por supuesto que aplicaré el Código Civil. A eso me refiero con la ley que se va a aplicar. De ahí que es importante que sepamos calificar una situación. Les decía la última oportunidad de cuando estamos hablando de una persona que contrajo matrimonio con otra, dos bolivianos en el Perú, y una de ellas decide trasladarse a Chile para interponer ahí una demanda de divorcio, sobre texto de que ya la situación es insostenible a nivel conyugal, la calificación en virtud a esos supuestos de hechos deberá corresponder a matrimonio o divorcio, perdón, internacional. Eso es calificar, atribuirle, acreditarle un nomen juris, un atributo jurídico, para de esta manera remitirnos a una ley que prescriba esa categoría identificada sobre dichos supuestos de hecho. Y si estoy hablando, para remitir al ejemplo último de divorcio internacional, tendré que revisar primero, ya saben cuál es la tarea inicial que ustedes deben llevar a cabo, luego de haber identificado un problema como de naturaleza jus privatista, propio del derecho internacional privado, donde participan elementos extranjeros, es verificar, segundo paso, o el paso si quieren normativo inicial, es verificar si existe un tratado de derecho internacional privado que rija dicho aspecto. Entonces sabemos muy bien, por lo someramente ya revisado hasta la fecha, que el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889 sí prevé elementos de divorcio internacional. También sabemos que el Código de Bustamante, su libro segundo, prevé elementos de divorcio internacional. Tercera tarea, ¿cuál es la que tendrían que hacer? Verificar si ese tratado o cualquiera de los dos anteriormente indicados ha sido o no ratificado por Perú y Chile. Y solamente en caso de ausencia, recuerden la Convención
americana sobre derecho, sobre normas generales de derecho internacional privado, de la cual Bolivia no es parte, pero cuyas normas constitucionales lo vinculan, eso no lo olviden. Señala en su artículo primero que solamente en caso de ausencia de un tratado internacional se aplicará, en defecto de esta última, la norma interna. Entonces aplicaremos la ley chilena. ¿Por qué la ley chilena? Porque es ahí donde se ha interpuesto la demanda de divorcio. Este es un breve resumen de todo lo que hemos venido avanzando hasta el momento. Me lo he explicado en minutos. Esta clase la voy a grabar, o ya está grabada, perdón, la voy a subir para que siga importando como un marco rector a la elucidación efectiva de los casos que se les presenta periódicamente. ¿Ok? ¿Otra duda hasta acá? ¿Está claro lo de la calificación? Sí, doctor. Perfecto, Germán también me indica que entiende. Otra duda que tengan. No se olviden, les brindé un tip la última sesión para que ustedes resuelvan asertivamente este caso del artículo 26 de la... Ojo, el artículo 26 de un tratado que no necesariamente puede ser el aplicable. Puede como no. Depende de que ustedes lleven a cabo este procedimiento tantas veces aseverado por quien les habla para que tengan a bien aplicar o no el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo del 89. No, esto es si Bogotá, Argentina y Bolivia, que son los tres ordenamientos jurídicos en conflicto, que ingresan en conflicto, de acuerdo con el caso hipotético, son los suscriptores, perdón, de una normativa como, multilateral, típica de derecho internacional privado, donde intervienen elementos de esta naturaleza. También les había bienes. Esto me refiero con qué naturaleza, bienes. ¿Ok? No se olviden que el señor muere en el aeropuerto de Medellín, Colombia, tenía, ojo, estaba aportando dinero que correspondía a la empresa a la que él prestaba servicio en Argentina. Entonces, sí, parecería a priori, o prima facie, a primera vista, parecería que se complica la cosa, ¿no? No es así. Si ustedes revisan con entendimiento, no es un caso complejo, no obstante, lo van a terminar de dilucidar conmigo el día lunes, la semana que viene, cuando volvamos a la sincronía. De todas formas, es importante que se vayan habituando a este tipo de ejercicios hipotéticos porque les va a permitir aterrizar en lo que hace a la disciplina, a los contornos más distintivos y elementales de la disciplina de Derecho Internacional Privado. ¿Ok? En todo caso, cuelgo esta clase inmediatamente en nuestro link de Drive, dispuesto en la plataforma Moodle. Y el elemento también, no se olviden de la Lex Ries Itae, la disposición de los bienes obedece al lugar donde se encuentren ubicados espacialmente. Entonces habría que ver primero si el dinero constituye o no un bien. Segundo, ver los elementos que dejó él a nivel de bienes en Argentina, ver en qué medida o hacia dónde debe recurrir los familiares o interesados, porque de seguro la empresa también está interesada pues en la devolución o la recuperación del dinero. Revisen qué prescribe la norma internacional en casos como estos, ¿no? ¿Qué dice el Código Bustamante? ¿Qué dice el Tratado de Derecho Civil Internacional? ¿Qué dicen estas convenciones interamericanas en el marco de la CIDIP, que ha sido parte de nuestro tema de fuentes? No se olviden que en fuentes, tanto de las directas como las indirectas, hemos avanzado una tipología muy amplia de tratados y convenios internacionales. Ya he notado que manejan con mayor precisión las dos que son marco, ¿no? Especialmente para Bolivia, Bustamante y Montevideo. Empero no son las únicas, y las interamericanas especialmente. Primero las adoptadas en el marco de la CIDIP 1, 2, 3, 4, cualquiera que ustedes vean conveniente. Previa comprobación de que Bolivia es adherente o no. Pero tampoco olviden esta Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que es un marco rector importantísimo, cuyo contenido enmarcado en normas consuetudinarias permite, por supuesto, orientar
el desenvolvimiento en un plano estrictamente práctico normativo de posibles soluciones a este tipo de casos hipotéticos. ¿Ok? Bien, entonces, éxito, que estén muy bien. Ya confirmo todo lo comprometido hasta el momento y conmigo será pues hasta el siguiente día lunes 20:45, 9:45. Bueno, cualquier duda me escriben o escriben al WhatsApp o me escriben a mí. ¿Ok? Que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Cuídense. Nos vemos.